Boa noite. Nossa, boa noite. Eu só vou ler uma biografia da Beatriz. O que a gente pensou com a Fernanda é deixar ela falar e depois a gente vai sentar aqui e mediar um pouco uma conversa com vocês. A Beatriz Santiago Munhoz é uma artista residente em São Juan, Porto Rico, cujo trabalho expandido de imagens em movimento está enredado em referências distintas como o teatro boaliano, a etnografia experimental e o pensamento feminista. Ela costuma trabalhar com atores não profissionais e incorporar a improvisação em seu processo. Seu trabalho recente é sobre o inconsciente sensorial dos movimentos anticoloniais e sobre o trabalho poético cotidiano no Caribe. Recentemente, seu trabalho foi exposto em lugares distintos como Der Tank, na Basileia, no Espaço Odeon, em Bogotá, e no PAM, no Museu de Arte de Miami, e no New Museum também em Nova York. Além disso, participou em exposições coletivas como a Bienal do Whitney, de 2017, o Prospect 4 de New Orleans, e a Bienal de Mechelen. Mais informações também na página web, depois a gente vai mostrar. E agora eu deixo a palavra para ela e depois a gente retoma a conversa. Hola, gracias por estar aquí. Lenguaje español, ¿no? ¿Mejor que inglés? Sí, ok. Bueno, yo soy de Puerto Rico y mi acento caribeño también es como a las millas, así que exacto, que vaya un poquito más lento, me dice. Sí. Bueno, pues realmente esa introducción es bastante clara. Quizás puedo dar un poco más de información general sobre la manera en que trabajo. Trabajo mayormente en cine y video, aunque a veces también los procesos comienzan con ofrecer objetos, ofrecer estructuras como conversaciones posibles a un grupo de personas que usualmente son no actores, aunque acaban actuando en los proyectos que propongo. Eso también es como una descripción que cuando uno comienza a ver todo el trabajo tampoco lo describe todo, o sea que en cualquier momento que uno trata de describir algo con 2 o 3 oraciones, pues siempre hay las otras maneras de hacer que se pierden. Recientemente realmente me ha interesado más cuestionar y jugar con todos los dados del cine, si debemos estar todos sentados en una silla mirándolo de frente, si no estaría bien también dormirnos durante la película, si pudiésemos revelarlo con plantas en vez de con químicos, si quizás lo más importante de hacer del cine es el momento del encuentro, de hacerlo y no el momento de verlo. Todas esas cosas han sido como preguntas que han estado en mi mente desde hace unos años y que muchos de los proyectos que he hecho son pruebas, como poner todo eso a prueba y ver qué tipo de cine o qué tipo de imagen puede surgir de esos experimentos. Creo que, no sé, quizás la idea de la mente expandida es la manera más clara también que puedo explicar lo que pienso que sucede cuando uno está haciendo una película, cuando propones hacer un proyecto con otras personas. O sea, una cosa es el cerebro, lo que tenemos aquí adentro del cráneo, y otra cosa es cómo pensamos, y realmente cómo pensamos en relación a otras personas, pensamos en relación a lugares, pensamos en relación a plantas. Entonces la mente de cada cual realmente es mucho más amplia que lo que está adentro del cuerpo de cada cual. Entonces, cada vez que le propongo a alguien o que comienzo a pensar con un lugar específico o con una forma o con un sonido, pues lo que estoy haciendo es tratando de pensar en crear una mente colectiva.
Entonces, pues hay cosas que uno ni siquiera se da cuenta que está haciendo. Y hoy, pues en realidad no quería como hablar de todo el trabajo, ni dar como una gran tesis sobre el trabajo, pues porque aburre a mí y seguro que a ustedes también. Pero pensé que quizás les puedo hablar de una idea que se me ha metido en la cabeza recientemente, especialmente después de que pasó el huracán por Puerto Rico y que parecía que como si hubiese caído una bomba atómica, ¿no? Realmente como no quedaba una hoja en un árbol y fue una experiencia pues de shock, ¿no? Y si uno se piensa como una gente, un grupo de gente cuya mente expandida siempre ha incluido todo ese paisaje, todos esos árboles, pues entonces el momento en que desaparecen es como si una parte de tu mente desapareciera también. Sucedían cosas muy raras como uno ni siquiera se había dado cuenta que sabías cómo llegar a tu casa porque sentías la presencia de un árbol hacia la izquierda y por ahí tu cuerpo viraba y ya no lo sientes, así que ya tu cuerpo no vira. O sea, estas como maneras de moverse en la ciudad que estaban ya inscritas en el cuerpo, pues cuando desapareció todo, cuando todo se hizo un desorden, ¿no? Un nuevo desorden, pues entonces nuestras mentes también estaban como un poco desordenadas. Y comencé a ver mis videos, no me acuerdo por qué, o sea, no suelo regresar a ver trabajo antiguo, pero me puse a ver trabajos que había hecho hace 5 o 6 años y pues, daban ganas de llorar porque en todos los trabajos veías la presencia del bosque o las plantas o todo eso que ya no existía. Y por primera vez, pues ver mi trabajo era claramente ver algo en el pasado que ya no iba a existir y que se convertía casi en un documento antropológico, etnobotánico, como se convertía en otro tipo de documento por lo que contenía. Pues eso es es algo que he estado pensando porque la idea de la fotografía o el video, el cine, como una manera en que el mundo se nos revela y piensa con nosotros o nos trata de intervenir sin que nosotros nos demos cuenta. Pues se me hizo muy presente como todo este tiempo, toda esta información estaba allí, toda esta intención estaba allí y no era algo con lo cual yo estaba contando ni era algo que yo estaba pensando. Les quiero mostrar un pedacito de un video que se llama Matrulla y quizás eso va a aclarar un poco de lo que estoy hablando. El video completo dura 7 minutos, así que pienso que está bien que lo veamos completo. Y todo gira alrededor de un hombre que se llama Pablo Díaz Cuadrado y que vive en una casa que él mismo construyó después de tener una visión con una planta que se llama Brugmansia versicolor y que le decimos nosotros campana y quizás ustedes le dicen de otra manera. Pues tuvo una visión alucinógena, pero también que le transformó el mundo y a partir de eso construyó su casa en Orocovis, que significa primera montaña. Ajá. Siempre funciona hasta cuando tiene que funcionar. Ok. Cuando yo contesto una llamada, hablo con 3 o 4. Tienen problemas serios, tú sabes, porque a mí no me preocupa la vida ni nada. ¿Qué? Ya voy para 65, así que... ¿Oíste?
Yo me vine con ella, tú sabes, para acá como medio loco. Estamos organizando para comprar una finca en Orocovis. No en la montaña, pasó una comuna grande. Le dije, oh, pues yo voy para allá con ustedes. Pues nada, yo metido ahí, tú sabes, de presentar. Yo no era ningún hippie, no, tú sabes. Entonces habían unas comunas acá y entonces yo vine a vivir en una de ellas, tú sabes, con una cabeza que lo que me pedía era virar el mundo al revés. Y me dio una bofetada y me dijo, como que me dijo, pero si no cambias todo, no cambias nada. Yo no sé si tú lo puedes entender en el campo espiritual, pero hasta los indígenas han usado, especialmente los taínos, vamos a hablar de los taínos ya que estamos hablando de aquí, alucinógenos para ampliar su conocimiento. Porque las drogas sirven para ampliar conocimiento. Según sirven para dormir conocimiento, pueden servir para ampliar la mente. Me ha servido más. O sea, amplié mi mente y la abrí y vi, podría decir, otro universo y me atrajo hasta aquí y de ahí he ampliado toda mi mente y me sigue ampliando porque esto no para, tú sabes, el saber, el aprender todos los días, yo me meto a esa tierra y es un campo de aprendizaje enorme. Yo estoy ahí trabajando todo el momento con plantas y viéndolas como crecen, buscándole sus necesidades, bregando con ellas. En el campo de la apicultura, eso para mí eso fue lo más grande, tú sabes. Ellos me fueron a buscar a mí, yo no las fui a buscar a ellas. Ellas me buscaron a mí, las abejas. Ay. Ya está más seco. Te viste, negrita. Te viste, Te viste que le liaba, ¿Cómo? 5 clases malanga. Tengo malanga colorada, malanga lila, malanga blanca, malanga amarilla y malanga negra. Yo estoy haciendo bancos de semillas. Variedades de bancos de semillas. Entonces yo tengo 4 variedades de jengibre. Esa es ruda, esa es la famosa ruda. La usaban antes las mujeres para abortar, porque es vomitiva. Yo estoy sembrando muchas reservas de alimentos. Ñame, lerene, mucha malanga. Si tú ves, tú lo más que ves aquí malanga. Yo llevo aquí 40 años. Y 40 años en investigación con agricultores. Yo soy de las personas pues, que no necesito apuntar. Yo me dicen cualquier cosa y yo con eso basta. Tú sabes que aquí se hizo una siembra de coca enorme en Isabela. Oh, no, aquí se experimentó con coca, con los herbicidas, para ver cómo los herbicidas trabajan con la coca, para exterminarla en Sudamérica. Para experimentar con herbicidas, Monsanto. Y todos esos experimentos lo hicieron en Santa Isabel. Tengo una ardilla por ahí que me traigo. Desde allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos, mujer encantadora. Ay, mora. Y llega ahí Acábame de matar, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por mora. Ay, mora. Porque yo me estoy preparando. Porque yo sé que la cosa un día va a venir grave. Y un día no va a haber, va a haber una sequía bastante y yo tengo que reforzar todo ese lado con agua. Para lo poquito que vaya a hacer, pues. Porque ya nos mandaron un par de meses sin agua. Pues nos pueden mandar 6 meses sin agua. Fácil. Estamos en un monte. Y nosotros de cualquier cosita nos puede aislar un par de meses. Mira qué ejemplar lindo, mira qué animal lindo. Pablo, ¿quién tomó esa foto?
una antropóloga. ¿Ah, sí? ¿Quién era la antropóloga y qué estaba estudiando? Pues sí, usualmente, como sobre ese trabajo en particular, usualmente lo había pensado como pensar con Pablo, ¿no? Como pensar con él y pensar con esas estructuras alrededor de él, como esa circularidad de su espacio, y pensar con las cosas con las cuales él piensa. Pero pues este video lo hice en el 2014, que fue, o sea, ya un par de años antes del huracán. Entonces, su espacio, esa montaña, se ha transformado muchísimo desde ese momento. Y entonces, ahora estoy teniendo como una experiencia de realmente ver ese video como un momento de pensamiento muy distinto a este. Les voy a hacer un cuento. Les voy a hacer un cuento que tiene algo que ver con esto también, con las plantas. He estado haciendo un proyecto que es sobre una especie de magnolia, bueno, 2 especies de magnolia endémicas de Puerto Rico, Magnolia splendens y Magnolia portoricensis. Los nombres comunes son laurel sabino y jagüilla. Quedan muy pocas en Puerto Rico. Las magnolias son unos árboles que existen desde hace 50 millones de años. ¿Hay alguien como un botánico aquí o alguien que sepa más que yo sobre esto? Bueno, si me corrigen, pero 50 millones de años. Entrando aquí vi que tenían una magnolia allá afuera y agarré la semilla para poder enseñarles si no la habían visto, que es casi como un cono. Mira, la puedes poner enfrente de Instagram. Es un árbol que está en la transición, le dicen un fósil viviente, está en la transición entre el cono y la semilla de la flor. Entonces, al lado de eso que parece un cono, en cada uno de esos bolsillitos hay una semilla. Pues quedan muy pocos individuos de cada uno de esos árboles en Puerto Rico. Y hay un jardín botánico en Los Ángeles que tiene mucho dinero y que colecciona y que tiene una visión de crear una especie de jardín congelado, ¿no? Para el momento en cuando falten todas estas especies. Y han comenzado por una colección de magnolias, porque las magnolias pues son vistosas y hermosas, y han comenzado también por entonces las magnolias que están en peligro de extinción. Y 2 de estas magnolias en peligro de extinción están en Puerto Rico. Tienen un proyecto de criopropagación y criopreservación, que quiere decir congelar la semilla para después poder descongelar y usarla, que es una idea que viene de los países con climas más fríos y cuyas semillas
evolucionaron para poder congelarse por mucho tiempo y después descongelarse. Pero en el trópico, la mayoría de las semillas son grandes, como la del mango, tienen mucha agua adentro y cuando la congelas y la descongelas, pasa que como cuando uno pone una papaya en el freezer y después la descongelas y no sirve para nada, pues pasa con eso, se descompone por la cantidad de agua que tiene. La mayoría de las semillas del trópico son lo que le llaman recalcitrantes. Recalcitrantes quiere decir que no se pueden congelar y descongelar. Y eso quiere decir que nunca va a servir de nada congelar una semilla de magnolia y descongelarla. Se tiene que entonces preservar y propagar de otra manera. Eso es una cosa interesante que he aprendido. El Jardín Botánico en Los Ángeles entonces ha estado propagando desde el meristemo, que es una parte de la planta que contiene unas células que son como los stem cells, las células madres de nuestro cuerpo. Y de ahí han encontrado que sí pueden regenerar magnolias, ¿no? Y han podido crecer magnolias hasta como así de grandes. Hasta hace 6 meses estaban muy contentos, pero todas las magnolias se murieron. Se murieron las que propagaron de semillas, porque también fueron a Puerto Rico y recolectaron unas 800 semillas. Todas esas crecieron y se murieron, y todas las que crecieron desde el meristemo se murieron también. Y han llegado a la conclusión de que para poder crecer hay otros elementos que tienen que estar alrededor de la magnolia para que ella pueda propagarse y crecer saludablemente. Uno de esos es un hongo, que hubiese parecido que era un problema para pero que en realidad son unos micorrizos que es lo que le permiten a la planta poder absorber suficiente fósforo. Pues les hago el cuento porque cuando el estudio de propagación, de criopropagación llegó a ese punto, la gente en Puerto Rico, en el bosque, dijeron, bueno, pues eso quiere decir que lo único que se puede hacer para propagar y para preservar esta especie es cuidar la tierra, porque esos hongos están en la tierra. Pero el laboratorio de criopropagación llegó a la conclusión que entonces, evidentemente, también nos tenemos que llevar la tierra. Son como dos visiones muy distintas de lo que es posible. O sea, son dos maneras de pensar, una con el bosque entero, que no se puede dividir la semilla del hongo, y la otra como con una cosa que contiene toda la información genética de la planta y como una especie única. Pues les hago el cuento porque creo que es un buen ejemplo de cómo se piensa con las cosas, con las plantas o desde los lugares, y cómo desde una estructura surge una solución y desde otra estructura surge otra. Entonces, por eso he estado también pensando en la idea de la comunicación entre plantas. Ahora voy a brincar a otra cosa, pero si tienen preguntas me pueden interrumpir. Quizás... Ajá. No. Ayuda, es una PC. Ok. Les voy a mostrar como algunas... ¿Ya? Sí. Les voy a mostrar solo algunas imágenes de proyectos, sin ir muy a fondo en cada uno. Para poder
para que vean como algunos ejemplos del trabajo. Esto es un video que se llama La Cueva Negra y lo comencé a filmar en un lugar que le llaman Paso del Indio, donde se descubrió un asentamiento indígena hace como 30 años. Y hay una generación de gente que ha crecido sobre ese, después del descubrimiento y después de que lo volviesen a tapar. Ha crecido un bosque y ha crecido una comunidad de gente en el lugar. Y en este video como se mezclan como ciertos aspectos que se puede decir que son observacionales, aunque no documentales, y una invención, una ficción basada en las historias que conozco sobre el origen del mundo de los taínos. Estos dos muchachos, Geniel y Keniel Camacho, un día que estaba yo allí filmando, pensando en qué sería el equivalente de los gemelos cósmicos en el espacio natural, pues se aparecieron por allí diciéndome que se les había perdido un caballo, así que los incorporé al proyecto. Ok, ¿cómo? Aquí, no, sí. Estos son unas imágenes de un video sobre Elizame Escobar, que es un artista, escritor y ex prisionero político. Estuvo en prisión por unos 20 años. Y este proyecto comenzó como sobre una conversación que tuvimos sobre la relación entre su pensamiento político y los lugares en donde él había crecido y formado su visión política del mundo. Él fue parte de un grupo clandestino que se organizó desde Puerto Rico, Chicago y Nueva York. A muchos de ellos los arrestaron en los años 80 y los excarcelaron durante casi todos unos 20 a 25 años después, algunos de ellos hasta hace unos pocos años. El proyecto finalmente está basado en unos diarios que él escribió durante unos 7 años y medio de ese periodo de 20 que estuvo en prisión, que él le llama antidiarios y que son realmente una descripción de la manera en que su pensamiento día a día, debido a la falta de estimulación sensorial en el lugar. No les voy a hablar de todos los proyectos. De este les quiero hablar un poquito porque hice una serie de proyectos sobre espacios en Puerto Rico que habían sido bases militares y que después de que la Marina de Guerra de los Estados Unidos se fue de ellos, pues comenzaron a regenerarse y comenzaron fue posible como pensar con ellos de una manera distinta. Esa persona que aparece en esa imagen se llama Pedro Ortiz y en ese momento está recogiendo algodón que está creciendo silvestre ahora en lo que antes era esa base militar. El algodón es de un periodo agricultural previo a la ocupación militar, del momento cuando él y su familia vivían alrededor de esa base. Vivían en el mismo espacio donde después fue la base, perdón. Pero él está recogiendo el algodón para dárselo de regalo a Obatalá, que es su santo, y que toma... que acepta regalos blancos, ¿no?
Esta es una serie de imágenes de una película encontrada, también de la base. O sea que pues ya es una película en donde no es importante lo que se filmó en un 24avo de segundo en ese momento, sino todo lo que le ha crecido encima durante los 10 años que la base ha estado cerrada. O sea que está llena de hongos, tiene la huella de un lagartijo en el encuadre. Como es una imagen con otra escala de tiempo. Y eso es parte de lo que estoy tratando de hacer también, es pensar en el cine o en estas imágenes como no necesariamente algo que se produce en ese milisegundo. Ok. Les voy a mostrar un pedacito de otros usos, pero creo que le voy a hablar por encima. Durante ese tiempo que estuve... está acá. Durante ese tiempo que estuve pensando en ese espacio postmilitar, hice varios proyectos. Estaba tratando de pensar cómo trabajar en contra de la imagen. La voy a parar un momentito y le voy a hablar por encima. Todas las imágenes que se han producido de ese terreno son como imágenes que demuestran una dominación del paisaje, como si fuera una imagen de drone o una imagen incluso antes de lo que nosotros pensamos que es el periodo de los drones. O sea, en Roosevelt Roads, en esta base, se estaban desarrollando drones en los 60 y los 70. Como puertorriqueño civil, tú no podías entrar a la base a ver lo que había allí. Pero durante ese tiempo, la misma Marina de Guerra producía imágenes de lo que sucedía adentro de la base. Una de los trabajos de la base, los trabajos militares, era bombardear la isla de Vieques, que es parte de Puerto Rico, como de práctica, ¿no? O sea, por 60 años la isla de Vieques se bombardeó con diferentes tipos de... ¿Qué pasó? Me muevo. No. ¿Cómo? Pero si hablo igual me escucho. Bueno, no quiero extenderme mucho hablando sobre la idea de la imagen de dominación o la imagen aérea, pero parte de lo que me sucedía cuando estaba físicamente en ese espacio de la base es que la forma misma del espacio, la manera en que estaba organizada, te obliga a ver la base como una ruina, o sea, siempre en referencia a ese momento de ocupación y no, por ejemplo, a lo que estaba sucediendo en ese momento después del cierre de la base, que es el crecimiento de un bosque nuevo. Es muy difícil ver algo que no reconoces dentro del bosque. Es más fácil ver, por ejemplo, reconocer y poder crear una imagen de por ejemplo, el lugar en donde anclaban los portaaviones. Entonces, lo que sucede es que la misma huella militar te obliga a repetir esa imagen. Y la escala monumental con la cual está construida se reproduce en la imagen. O sea que si uno usa la cámara de una manera racional, lo que haces es constantemente reproducir la huella monumental de la base. Y yo estaba tratando de romperlo y de romperlo de una manera bien básica y bien literal. Entonces construí
Son como unos calidoscopios, pero yo les digo malascopios porque lo que hacen es como romper la imagen de una manera un poco, pues no de una manera simétrica, ¿no? O sea, les voy a poner un poquito de este video. Está filmado en 16 milímetros, o sea que no estaba viendo exactamente lo que estaba haciendo. La imagen que estaba produciendo, quiero decir, estaba parada con los espejos enfrente de la cámara, tratando de romper esa imagen racional que produce la cámara. Pues solo les quiero mostrar un pedacito. Este proyecto que se llama Otros Usos, pues realmente comencé a pensar en romper la imagen o tratar la imagen como una cosa que se puede doblar, en cambiar la escala de cómo me relaciono con el lugar. Cuando vi a pescadores del área que estaban entrando otra vez a la base, o sea, ya después de que la base se cerró y que la gente podía romper un cantito de la verja para poder entrar, pues muchos pescadores del área comenzaron a usarlo. Y cuando ves a un pescador parado en ese puente donde antes paraban portaaviones, la manera en que el cuerpo del pescador, la actividad y todas las cosas que tiene alrededor convierten ese lugar otra vez en un pedacito de costa. O sea, la actividad cambia la escala de la relación con el lugar. Ya no es como un ser humano en un puente que toma 10 minutos caminar, sino que uno lo trata y lo ve y se relaciona con él de la misma manera que un lugar en donde te sentarías en la orilla a pescar. No sé si me entienden. Entonces, esa idea de otros usos para el lugar también pueden cambiar la manera en que pensamos el lugar, lo que es posible imaginar sobre el lugar. Y esto parece como ser un poco abstracto, pero realmente lo estaba pensando como de una manera muy básica y literal. La base cierra y la manera en que se habla en términos políticos y sociales de lo que puede ser ese lugar está totalmente estructurada a raíz de la infraestructura que dejó la Marina de Guerra. O sea que en la conversación como amplia, social, política, lo que se escuchaba decir era que podía ser como un espacio de resort, de hoteles, o que podía ser, o sea, todo era algo que pudiese utilizar esa escala monumental. Y realmente ese proceso de transformación, de poder pensar el lugar a la escala de lo que sucede como para un insecto,
no era algo que se podía sentir. Bueno, esa película de 16 milímetros la hice junto a otras obras que todas, cada una de ellas, trataban de experimentar con diferentes maneras de ver el lugar, con diferentes maneras de ver para poder pensar con el lugar de otras maneras. ¿Qué estoy haciendo aquí que no me...? Ya, ok. Entonces, les voy a mostrar unos proyectos más recientes y entonces quizás podemos conversar en vez de yo hablar sola acá enfrente. Pero para hacer eso tengo que saltar muchas cosas. Desde hace como un año y medio estoy haciendo una adaptación, no lo puse aquí, sí, haciendo una adaptación de un libro de Monique Wittig, una escritora francesa que murió hace ya unos años. Monique Wittig escribió, entre otros textos, un libro que se llama Le Guerrier, que es una novela experimental. Se puede decir que cuenta una historia, aunque eso no es lo más importante que hace. Es una historia de una guerra entre hombres y mujeres o una guerra en contra del patriarcado. Y también como plantea propone un experimento de lenguaje en el cual la forma misma del texto imagina otro mundo, ¿no? O sea, otra subjetividad. Y es un libro que leí cuando tenía 19 años y que siempre he cargado conmigo como un ejemplo de un proyecto en el cual es la forma, la experimentación con la forma la que hace posible que uno se pueda imaginar otras condiciones sociales o políticas y no el signo, no la representación. Y después de mucho tiempo como de cargarlo como algo bien cercano a mí, decidí que quería hacer una adaptación de este libro, que en realidad quiere decir no una adaptación de la historia, sino una adaptación de sus preguntas o de sus propuestas formales, que es algo que no sé hacer. Entonces, el proyecto realmente es encontrar una manera, o sea, como que qué significa eso en términos visuales, o qué significa eso en términos de experimentación con cine. Y ahora mismo, pues, ya como terminé y he presentado un proyecto que se llama That Which Identifies Them Like the Eye of the Cyclops, que es en 3 pantallas y que realmente lo que hace es como proponer las preguntas sin encontrar las contestaciones formales. Pero pues también estoy trabajando en un proyecto mucho más largo que probablemente será un largometraje, involucra a cientos de mujeres y que pues es esa adaptación de las guerrilleras. Creo que no les voy a decir nada más sobre ese proyecto. Pero que es un proyecto que es como tan difícil para mí, esa idea de crear otro lenguaje visual que está implícito que hay un como fracaso constante o como intento y fracaso como parte del proyecto.
¿Preguntas? ¿Quieren ver otra cosa? Sí. Ay, ¿alguien me puede traducir? Ujú. Bueno, porque lo que quería hacer era aprender a pensar con ella, como con esta planta que ha durado 50 millones de años y que ahora estamos a punto de desaparecerla del planeta por completo. Como tratar de aprender de ella. Y yo creo que la fotografía es una manera en la cual podemos pensar a través de formas y materiales, igual que la experimentación científica. Como creo que la observación y el pensamiento estético está ahí también en la planta. Sí, puede ser. Con la plantación de algodón que resiste a todo un periodo, yo creo que es interesante cómo la tierra guarda memoria, su propia memoria y su génesis a través del tiempo. Yo creo que eso se repite en varios de los trabajos que utiliza, además de utilizar, no sé, yo lo veo como una resistencia mismo de los organismos, de la vida, de nuestra ecuación social, como la base preocupada, como un pescador precisa, Sí, bueno, o sea, su actividad. yo creo que nosotros tenemos como un archivo de maneras de pensar en la mente, ¿no? O sea, nosotros estamos muy organizados y hay ciertas cosas que solamente vemos a través de ese archivo. O sea, usualmente lo pensamos a través del lenguaje, pero realmente tenemos un archivo visual que nos organiza de tal manera que hay cosas que no podemos ver porque está no nombrada, ¿no? Y no nombrada en términos, no dibujada, no nombrada, no, simplemente no se desaparece. Y, pues, por ejemplo, la idea de pensar que es en la preservación de una semilla, que se contiene todo, o sea, eso viene porque pensamos en la semilla como el contenedor de la vida, como si lo pudiésemos todo reducir ahí. Y, pues, realmente, como si observamos suficiente el comportamiento y el pensamiento de otras cosas, vivas o no vivas, pues nos puede ir rompiendo ese archivo que tenemos en la mente y poder ver otras maneras de pensar. En el caso de la magnolia es darnos cuenta que en realidad no es aquí, no es en la semilla donde hay una posibilidad de aguante y de resistencia, sino que en esa planta es cuando está como una plántula así de grande que puede estar en el bosque por 100 años
y esperar y aguantar. Entonces lo que nosotros pensamos que es un ciclo natural, que el comienzo supuesto es cuando está en esa forma de semilla pura y la podemos congelar, realmente para la planta su momento de esperar y resistir es otro. Y pues estas son cosas que son, yo creo que uno solamente aprende mediante pensar con las cosas, ¿no? Es lo que sucede es que estás lejos. Yo creo que sí. Sí, yo creo que generalmente entiendo el portugués, pero... Ajá. Eu fiquei pensando um pouco no começo da tua fala, você começou a falar, a dizer como para você o cinema ou o audiovisual está muito além do momento da exibição. Pensar o cinema ou o audiovisual como algo expandido, menos individual ou menos naquele momento. E eu fiquei pensando agora quando você contava uma das maneiras de pensar na Magnólia, né? Como por exemplo, sem o fungo, sem aquelas condições necessárias, a Magnólia não existe. Né? Então também como um interesse em pensar as coisas não individuais. Né? A árvore não é nunca só a árvore, né? A árvore é naquela terra, com aquele fungo, com aquele clima, tem toda uma coisa específica que é quase, sei lá, um agenciamento coletivo. Continuamente. Né? Como o cinema também não é só aquilo que está se vendo, mas todo o sistema de produção, o convite, a troca, todo esse tipo de... esses sistemas coletivos funcionando continuamente, que a gente só pode ver a partir de outras escalas. Né? E quando eu vejo você falando sobre esse arquivo que impede a gente de ver certas coisas, eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre como a nossa própria ideia de visão é bastante reduzida em como, por exemplo, as plantas, elas têm uma relação com a luz e como a gente não consegue ver isso como vê, né? Se é uma relação com o fóton, com a luz, e como a gente não consegue perceber que isso é uma maneira de ver também, uma relação com... Sí. Sí, o sea, en eso tenemos en común con las plantas, ¿no? Que nos giramos hacia la luz y lo que tenemos son simplemente otras maneras de percibirla y relacionarnos con ella. Y eso, a mí también he estado recientemente leyendo un libro de Kaya Silverman, no sé si la conoce, un libro hermoso que se llama The Miracle of Analogy, en donde ella habla de... o sea, cuando leí esto al principio del libro pensé, lo dice metafóricamente, pero no lo dice metafóricamente. Que la fotografía es la forma principal en la cual la naturaleza se nos revela. Entonces, es una idea que parece un poco como exagerada al principio, ¿no? Como le da una especie de autoría e intención pero al mundo no humano alrededor de nosotros. Pero realmente cuando uno piensa en todas las ideas que se transmiten en términos formales, materiales, sensoriales, y que esa tecnología, ¿no? hace visible para nosotros, pues entonces tiene sentido lógico también, no solamente como una metáfora hermosa. Sí. Para mí yo pienso que lo que sucede en ese momento de, o sea, cuando yo estoy filmando no es como que tengo un guión y hay unos procesos de producción industriales establecidos, sino que la cámara o la grabadora se convierte en un objeto que propone un estado de atención
intenso, ¿no? Y esos estados de atención provocan relaciones distintas entre personas. O sea, uno presta atención con todos sus sentidos de otra manera cuando estás trabajando con un grupo de 4 personas inventando, ¿no? Y eso que estabas mencionando, ¿no? Como la idea de pensar en el cine como algo, no algo que uno ve ahí en el último momento de cuando ya todo supuestamente ha pasado, ¿no? Sino pensar en el cine como la cosa completa. Eso es algo de lo cual todavía estoy aprendiendo. Bueno, yo voy a hablar português, ok? Primeiro eu queria agradecer a sua apresentação, acho que foi muito interessante. Eu só vou falar uma coisa, poderia falar muitas, mas só vou falar uma. Para mim, no momento que a gente está na preparação da Bienal, foi muito bom te ouvir. Várias coisas que você falou tem muito a ver com o que a gente está pensando, mas principalmente a maneira como você fez a sua apresentação e como você fala o tempo inteiro de que tudo que você faz é parte de um processo e esse processo é, de certa maneira, evidente, né, no resultado. A gente está pensando muito a Bienal nesse sentido. E é também um projeto de uma exposição que transcende uma exposição única, de raiz única, onde alguém pensa e executa, mas é muito pensada em colaboração com os artistas, obviamente, mas com outras instituições, como o Pivot, por exemplo. Então, a maneira como você apresentou e o que você falou, para mim foi perfeito, assim, me fez pensar muito que faz todo sentido você estar aqui. E essa relação de forma e conteúdo é algo que também você tocou muito diretamente na sua apresentação. Então, assim, eu achei sensacional o fato que a gente não precisa fazer nenhum esforço para começar a conversa, né? Eu acho que isso tem a ver com esse público, mas também tem a ver com a maneira como você apresentou tudo. Então, como já teve algumas perguntas muito filosóficas também, eu vou te fazer uma pergunta muito precisa e também para explicar um pouco melhor uma coisa só, depois acho que a Fernanda também quer falar alguma coisa, que não sei se para quem não conhece seu trabalho ficou claro, e que você mostrou algumas fotos. Nas últimas instalações que você fez, muitas vezes aquele mesmo efeito que você mostrou, uma película em que você colocou os espelhos na frente, você tem feito isso na instalação, de colocar objetos na frente do projetor, para que isso quebrasse de alguma maneira a visão convencional da imagem. E eu vou falar só disso, queria que você falasse mais, só porque isso... Sentidos y te hace apagar otros, ¿no? Y pues me interesa cuestionar eso y romperlo de la misma manera que se puede romper la imagen. ¿Qué quiere decir? Pensar en cuáles son las formas de atención o no atención que podemos tener en el espacio, o cómo se puede quebrar o redirigir la imagen para que tengas que moverte en el espacio y ver la misma imagen de diferentes formas. Después de esto también es un cuento interesante, pero no lo voy a hacer. Tengo un pedazo de faro que se rompió durante el huracán, un pedazo del cristal Fresnel del faro, como del lente. Y pues es he estado usando ese pedazo de lente quebrado para romper también la imagen de una película que hice que se llama Godzilla. Godzilla por Godzilla, pero Godzilla caribeño, ¿no? Estoy pensando también en cómo crear un espacio en donde el cuerpo pueda estar presente y prestándole atención a lo que estás haciendo en el lugar, y que la imagen que estés viendo sea periférica y no central. Todas estas son diferentes, yo realmente lo pienso como experimentos tontos, ¿no?
Como me gustaría hasta proyectar algo que no puedas ver y que solamente puedas ver la luz que crea en el espacio y no poder verlo directamente. O sea, todas esas cosas quiero hacer para poder como preguntar, abrir otras opciones de cómo pensar el cine. Creo que ya hay muchas estructuras dadas, ¿no? Y me gusta la idea de regresar como a un estado cero del cine. También les estaba contando que he estado revelando 16 milímetros con plantas, porque las plantas tienen un químico, los fenoles, que hacen lo mismo que los químicos que se usan para revelar. Y pues eso es otro proceso también que he estado, con el cual he estado jugando y haciendo las cosas mal, ¿no? Para ver qué otra imagen puedo producir y si puede esa imagen llevar el rastro de cómo la revelé con pedacitos de magnolia o de jagua, y cómo puede ella también llevar como el rastro del cuerpo de la persona que lo manejó. Pues me interesa como abrir todos esos espacios y ir como rompiendo, quebrando un poco esos dados de cómo vemos el cine o las posibilidades del cine. Vou falar só rapidinho também, que eu acho que, primeiro, agradecer a Beatriz, a presença bienal também por essa parceria. E para a gente do Pivô é uma alegria receber uma exposição sua, assim, conceber junto com você uma exposição nesse contexto. E eu acho que ver essa fala foi muito nesse ponto de pensamento, né? A gente está quase um ano antes do projeto, é muito interessante porque a gente ainda não foi no espaço do Pivô, né? A Beatriz chegou hoje, então a minha pergunta também tem uma mistura da parte prática que o Jacopo falou com todas as questões que eu acho que, juntando essa sua perspectiva de essa passagem por todos os trabalhos, uma imagem que me veio à cabeça foi a ideia de mudança de lente. Mudança de lente da câmera física e mudança de lente do olhar, né? Então eu acho que o seu trabalho tem uma proposta de câmbio de mirada, mesmo nessa situação de expansão da mente, ou a conversa da casa de 2014, que hoje em dia já não existe mais, ou a semente de 50 milhões de anos, que justamente é um ponto de cisão entre o pensamento pragmático, né? Vamos refazer em laboratório uma planta, ao invés de novo repensar as conexões que fazem ela existir num plano muito mais global, né? Então eu acho que esse lugar limiar entre a ficção e o sonho e o documental me levam a pensar no seu processo de montagem, né? Como que você, ao condensar toda essa experiência coletiva, tanto dos agentes, como o Amilcar falou, quanto da equipe de cinema, quanto do tema, a hora que você volta sozinha para uma sala de edição e até de novo voltar para o espaço físico, né, no sentido de deixar a luz entrar, tanto no pensamento expositivo, eu fiquei um pouco curiosa para saber esses processos de tradução, que talvez é um pouco o que você falou da dificuldade com a adaptação de um roteiro, de uma ficção para um roteiro, né, que é um processo mais clássico do cinema, de narrativa. Como que essas questões todas se mesclam na situação da mudança de lente, né? Sí. Yo creo que la manera más fácil que tengo de explicar es que como esos procesos que se piensan bastante ordenados, como hay un proceso de escribir un guión o estructurar y después hay un proceso de filmar y después hay un proceso de editar, en mi trabajo se mezclan y pues puede haber un momento de estar en un lugar y pensar a través de la cámara primero, generar unas imágenes, verlas, editar, conocer unas personas con quien quiero proponerles unas ideas, jugar y estructurar un guión que después va a cambiar en improvisación, regresar otra vez, editar, mostrárselos a ellos,
grabar otra cosa, ponerle eso encima, o sea, como, sí es como un proceso donde, pues realmente yo hago un cine artesanal, yo no tengo un proceso industrial en donde cada persona hace su pedacito, sino que realmente se produce, muy pocas veces hay más de una persona conmigo. O sea, usualmente trabajo con alguien que es un sonidista, pero somos 2 personas en un lugar. La gente con quien estamos trabajando son más que nosotros, ¿no? Hay una, como todas esas ideas que están también ahí metidas dentro de los procesos de producción, pues comienzan a girar también. Y en términos de edición, del montaje, para mí es el lugar donde todas las ideas se cristalizan o no se fijan completamente, porque también he tenido experiencias en donde ya en el momento cuando está en un espacio hace otra cosa. Pero como ese es el momento donde le comienzo a dar una forma en el tiempo. Bom, tem alguma pergunta? Sim? Quer falar mais? Eu queria fazer um paralelo entre a magnólia e a tormenta, que você fala que já não existe mais nada naquela paisagem, né? Como nós estamos vulneráveis, apesar da nossa ação predatória atual. Nós estamos destruindo tudo e não estamos percebendo nada. E isso também é efeito da pós-era industrial, desses 250 anos de industrialização, esses fenômenos naturais que vêm com tanta violência e destrói tudo que existia no entorno. Se bem que isso sempre ocorreu na Terra. Como você analisa isso dentro do seu aspecto, do seu trabalho que você falou que era antropológico para o cavalheiro lá que estava sendo filmado? Alguien me tiene que traducir, pero no sé si entiendo bien la pregunta. Você quer traduzir para ela? Eu estou falando um paralelo do momento atual que ela fala da magnólia, a destruição da tormenta que teve lá na Costa Rica, né, que destruiu toda a paisagem, as plantas e tal. E como nós estamos vulneráveis nesse planeta, né? Nesse momento, a gente pensa que é seguro, mas nada é seguro aqui. E tudo é transitório, né? Como un poco ese proceso que ya viene de mucho tiempo de destrucción del ecosistema, del planeta, en la era industrial, postindustrial, ¿cómo para ti se puede establecer un paralelo con todo ese proceso y el proceso que ocurrió en Puerto Rico de espacio del ciclón? De alguna manera el ciclón acabó un poco con todo y la magnolia aún como que me represente todo eso que hay en el terreno. Es la esencia de la pregunta. Sí, no sé, es que no sé si entiendo bien, pero la magnolia parece que, o sea, se le va a hacer difícil resistirnos a nosotros. Es el asunto. Ha resistido 50 millones de años de muchas transformaciones, pero lo que no está claro, no sé si por ahí va la pregunta, lo que no está claro es que no parece que pueda resistir a los humanos. Pero, sí. Beatriz, voy a intentar hablar un poco en español, ¿sí? Sí, ¿Sí gracias. comprendes? ¿Sí lo comprendes? Yo quería que tú hiciste un paralelo sobre la situación actual de política de Latinoamérica. ¿Sí? Hay algo contundente que está ocurriendo hoy en Bolivia, por ejemplo. ¿Sí? Un imbécil quemó una bandera que es un símbolo de integración de los pueblos indígenas de los Andes. Y ocurrió una revolta incontestable.
Así también en Puerto Rico vimos algo muy parecido con las injerencias de Estados Unidos en la política. ¿Cómo tú piensas tu trabajo a partir de los recortes, de las puentes que puede hacer con la política y la actualidad? Yo pienso que ver de otras maneras es un trabajo político. O sea, yo creo que el asunto es que los sentidos, como transformar el pensamiento a través de los sentidos y buscar otras maneras de pensar con el mundo, es un trabajo político. Puede ser difícil de verlo, pero para mí está claro. Y, o sea, por eso fue que hablé un poco de ese libro de Wittig, porque, o sea, es un experimento de lenguaje que para mí, cuando lo leí por primera vez a los 19 años, fue el momento más claro de entender en que una transformación formal en el lenguaje puede provocar una visión distinta del mundo. Entonces, pues yo sé que yo he tenido esas transformaciones de pensamiento y por eso estoy segura que suceden a través de los sentidos también. Sí. Como esa idea de realizar un banco, de proponer una forma de preservar un entorno o determinadas formas de vida a partir de un pensamiento. Y es lo que un poco hablaba de que la semilla no es todo, sino el entorno. Y yo creo que ahí hay un acto muy político en cómo la naturaleza se enfrenta a esas maneras de pensar el entorno y de cómo no preserva la semilla, sino preserva la planta a partir de preservar entornos, preservar espacios. Yo creo que algo parecido sucedió con la coca, por ejemplo, que los alemanes llevaron semillas de coca para Alemania para intentar reproducir la planta, y la planta faló directamente. Puedo nacer en Alemania, pero no me voy a desarrollar porque soy una planta andina. Y eso yo creo que es súper político, como tanto las plantas como las personas, como las situaciones y los entornos pertenecen a un lugar y siempre van a pertenecer a un lugar. Y Puerto Rico puede ser una colonia norteamericana, pero, por ejemplo, cuando se toca en el centro de lo que realmente es el sentimiento puertorriqueño, todas las personas pueden salir a la calle y tirar un gobernador, aunque no cambie un sistema. Pero, vamos a ver, a lo mejor puede ir. No, pero Hay que seguir. Pero es interesante cómo esas relaciones también se dan desde elementos que pueden ser muy simples o muy aislados de lo que pensamos por política. Sí, o sea, lo que sucedió en Puerto Rico fue súper interesante también en términos como formales y sensoriales, porque seguro que vieron que bailar trap, reggaetón en la calle fue una parte muy importante de todo eso. Que quien hubiese pensado que eso iba a ser como el contenido político más radical, como que iba a crear una histeria tan grande que al otro día iba a renunciar al gobernador, ¿no? Es lo menos pensado. Eu queria te perguntar sobre a sua formação e as suas referências também, porque conhecendo um pouco o seu trabalho, no começo ele tinha uma estrutura mais cinematográfica convencional, e aí pouco a pouco ele foi se tornando mais livre, né? Mas na origem, também nessa estratégia de você filmar um pouco, olhar, mostrar para as pessoas para quem você filmou, essas são estratégias um pouco do cinema antropológico, né? Etnológico. Então eu queria saber se essas são referências para você, se você estudou cinema, se você estuda o cinema, digamos, mais clássico, um pouco como foi o seu percurso. Yo estudié cine dentro de una escuela de arte. O sea, en mi bachillerato, arte, ¿no? Me pensaba como
pintora. Yo creo que todo el mundo piensa que va a pintar, ¿no? Pero realmente tuve un gran profesor de fotografía y cine que me voló la tapa de los sesos y ahí comencé como a pensar de esa manera. Y pues, y en otra referencia grande para mí fue ver de cierta manera de Sara Gómez, una cineasta negra cubana que murió después de hacer muchos cortos, pero solamente un largometraje, de cierta manera, que combina unos aspectos etnográficos, documental, experimental. O sea, es una película que realmente, o sea, como cambió todas mis maneras de pensar sobre el cine y lo que era posible en el cine en ese momento. Y después, pues, o sea, de ahí, realmente dentro de la escuela de arte uno se autoeduca, porque no hay mucha disciplina dentro de esa estructura de la escuela de arte. Y pues para mí hubo un momento en que me interesé más por los experimentos etnográficos de Jean Rouch, otros momentos en donde estaba más interesada en un trabajo que sale del teatro experimental, por eso menciono a Boal, porque es como una referencia así clásica, pero también de muchos otros proyectos que tienen ese trasfondo, especialmente en Puerto Rico. En Puerto Rico durante los años 60, o sea, la producción de cine que existía era un cine producido por el Estado a través de procesos comunitarios en donde participaban no actores que desarrollaban el guión junto con las personas que los visitaban, lo filmaban y después lo presentaban en el mismo barrio para entonces hablar sobre las ideas que se planteaban. Y cuando uno se ponía a ver esas películas de esos años de los 60, pues por ahí metían la cuchara unos cineastas que de repente, o sea, los primeros 20 minutos de la película son hermosos, que no tienen nada que ver con el didacticismo que le sigue a el resto de la película. O sea, como no se pueden ver las películas completas como una cosa, sino como diferentes intereses luchando en la batalla del cine. Y ese proceso de... Realmente cuando regresé a Puerto Rico me metí en el Archivo General y le pedí al archivista que me dejara sentarme ahí a ver todo lo que había. Pues eso también fue como una gran educación. Un proceso importante. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tuviste también una actuación como articuladora o dinamizadora de la escena local, ¿no? Por lo menos en Beta Local, que es un ejemplo que creo que algunos aquí conocen, seguro, y que probablemente es un ejemplo para espacios como Pivot, otros espacios que van surgiendo ahí. Creo que sería interesante oírte hablar un poco de esto también. Pues hace 10 años este noviembre, estamos en noviembre, hace 10 años, junto a otro artista, Tony Cruz, y una curadora, Michi Marswatch, comenzamos un espacio que se llama Beta Local y que continúa con otros directores. O sea, parte de la idea principal también de Beta era como pasar ese batón, o sea, no quedarnos ahí como por muchísimo tiempo, sino crear una estructura que fuese suficientemente abierta, que tuviese aspectos pedagógicos, pero que realmente para nosotros lo principal era que queríamos poner la idea de hacer el trabajo, o sea, la idea del arte como una forma de pensar y como pensar a través del hacer. Pues Beta es un proyecto colectivo realmente, aunque son 3 codirectores, pero la gente que hace que funcione son pues casi todas las personas que han pasado por la práctica, que es un programa de 9 meses, ahora es de menos. Ahora es como creo que 4 meses y 4 meses. Sí, o sea, para mí fue también como una educación sobre procesos de organización. Y
Es como... Sí, es por eso me parece interesante, porque Sí. cuando hablabas de tus películas, de cómo es un proceso colectivo en que mucha gente colabora y nadie sabe en realidad lo que va a pasar al final, es algo que me parece que es próximo, por lo menos de lo que yo leí y sé, de cómo se organizó también Beta Local, ¿no? Sí, o sea, ahí hay como un espíritu anarco que corre a través de todo eso. Es Y una forma de escuela ahí, ¿no? En Beta Local. sí, Que es una escuela libre de... sí, una sí, escuela sí. libre que se llama Iván Ilich, la escuela Iván Ilich. O sea, que tiene esa corriente de desescolarización y Amílcar vino a Beta Local hace muchos años, sí, hace casi 10, de hecho. Y dentro de esa estructura así tan abierta como cualquiera puede proponer algo que quiere aprender o algo que puede enseñar. Y eso, pues eso es, abre la idea de pedagogía o educación a muchas diferentes formas. Pues puede ser un concierto, no tiene que ser una clase en donde alguien está hablando y contando lo que sabe, sino que puede tener muchísimas diferentes formas. Después del ciclón se cambió en una herramienta de Beta Local, ¿no? Fue súper importante ahí con la retomada. Yo me acuerdo súper del movimiento de fondos internacionales con el alcance más ancho que tenían con la comunidad artística internacional y cómo estos fondos fueron ahí súper Sí, importantes. exacto. O sea, se cambió justo después del huracán, o sea, cuando todavía no había electricidad, el residente que estaba allí antes del huracán, que se quedó, Ramiro Chávez, básicamente convirtió el espacio. O sea, todos los días se levantaba por la mañana, ponía rollos de papel en la mesa, dejaba todas las puertas abiertas y pues, que eso era lo que había que hacer, entrar y estar el día entero dibujando, la gente traía algo que comer, o sea, realmente, o sea, como fueron unos meses de mucho intercambio comunitario, porque la única manera de realmente sobrevivir esos momentos es como en estructuras de apoyo mutuo. Y nuestro residente mexicano, argentino, Ramiro, fue súper importante en ese proceso. Y después de eso, pues sí, Beta fungió como re-granter, ¿no? Como le llegó mucha ayuda de diferentes organizaciones a Beta, que entonces nosotros repartimos a artistas para poder seguir haciendo su trabajo. Bom, então eu acho que vamos agradecer. E a Beatriz, além do mais, ela pegou 3 voos seguidos, então está viajando faz umas 48 horas para estar aqui hoje. Então, muito obrigado mais uma vez e Gracias. vamos Gracias a ustedes. aguardar o seu trabalho na Bienal e no Pivô. Obrigado.